Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo video. Mi nombre es Ale y hoy les quiero compartir un poco mi historia, mi verdad, un poco de todo lo que transité y todo lo que viví. No se dejen llevar por el título porque eso es solamente un pedacito. Les voy a ir a contar todo a detalle. Pero bueno, también los invito a que ustedes se puedan animar a expresar su historia porque a veces no nos damos cuenta, pero nuestra historia tiene mucho, mucho valor y no nos damos cuenta de cuánto puede llegar a inspirar a otras personas. Así que les voy a contar toda mi historia y vamos a meterle, espero que les pueda ser de ayuda. Bueno, voy a vulnerabilizarme y voy a tratar de contar todo lo que más pueda. Eh, Puede ser que alguna cosa se me pase, pero bueno, voy a tratar de ir volviendo y recapitulando, cosa de que todo más o menos quede bastante claro. Pero bueno, básicamente para entrar en contexto, vine de una familia normal, siempre trataron de darme todo, tengo 6 hermanos, no, somos 6 en total, y mis padres la verdad que se esforzaron un montón para cuidarnos a todos y poder ir a una escuela privada acá en la ciudad donde vivo. Y eso, por un lado, fue algo increíble, pero por otro lado, me llevó a una pequeña como indiferencia, digamos, entre mis compañeros que de alguna manera como que sentía como el rechazo, digamos, por no tener ropa de marca, por no tener zapatillas de marca, por no tener una buena bici, como que siempre se me burlaban y siempre había como algo que me hacía sentir como que no era valioso, digamos. Y de alguna manera eso afectó mi inconsciente, digamos, y seguí creciendo, digamos, como con el pensamiento de que yo no era de valor, sino tenía cosas que les puedo mostrar a los demás, cosas materiales como cualquier cosa, ropa, una bici, cosas de que yo le tenga que estar mostrando a los demás. Bueno, básicamente, de alguna manera crecí con el pensamiento de que tenía que demostrarle mi valor a los demás a través de cosas, porque recibí como ese bullying. Y después, como lo que catapultó todo a mi vida fue el suicidio de mi papá. Mi papá se suicidó cuando yo tenía 12 años y fue algo que me rompió totalmente. Era un niño que literalmente no sabía cómo gestionar mis emociones, no sabía cómo lidiar esa situación, ni siquiera sabía cómo tenía que gestionarlo, digamos. Y bueno, fue así que lo que hice fue cerrar una ventana, seguir mi vida en automático y fue ahí donde me empecé a rodear de mala junta, empecé a andar en bici, empecé a pasar mucho tiempo en la calle, eso me llevó a las drogas, eso me llevó a experimentar un montón de cosas en la calle desde mis 12 años hasta los 17 más o menos. Y bueno, terminé la secundaria y como que siempre sentí la sensación de que tenía que hacer algo grande, como que de alguna manera, digamos, yo tenía que mostrarle a los demás de que yo tenía que hacer algo grande y eso fue como la voz de mi conciencia que me dijo, tenés que dejar de andar en bici, tenés que dejar de hacer todas las cosas que hacías, juntarte con las personas que estabas y volver a comenzar de vuelta. Y bueno, después lo que sucedió fue que la pandemia. Cómo cambió vidas la pandemia, fue tremendo. O sea, yo la verdad estoy más que agradecido que me dio la claridad que necesitaba para volver a rehacerme de alguna manera. Lo que me sucedió fue que me llegó la oportunidad que yo estaba esperando para poder mostrar mi valor, pero no me había dado cuenta, o sea, no sabía que era esa la oportunidad. Y me llegó la oportunidad de empezar a vender productos importados de Estados Unidos y de China. Y yo me acuerdo que dije, wow, esta es mi oportunidad, la tengo que aprovechar. Al principio no me animaba, dije, ¿dónde voy a vender? Voy a vender en Mercadito, en Facebook, no sé qué voy a hacer. Y no me animaba. Y dije, un momento dije, bueno, listo, me mando a ver quién puede ser mi primer cliente. Y fue mi mamá. Mi mamá me compró una tablet, me acuerdo, que fue tremendo, porque mi mamá confió en mí, me compró una tablet y yo me acuerdo que le gané 4.000 pesos. Y yo en ese momento la pandemia estaba ganando 10.000 pesos al mes, tipo nada. Y me acuerdo que le vendí, gané 4.000 pesos y dije, no, pero ¿y si vendo 10? ¿Y si vendo 50? ¿Y si vendo 100? Y claro, esa noche me acuerdo que me quedé mirando el techo diciendo, listo, con esto voy a explotar, me voy a volver rico, decía yo, literalmente. Y me obsesioné completamente, o sea, fue una obsesión de decir, che, loco, con esto la exploto. Bueno, y así fue que empecé a escuchar la voz de mi conciencia que básicamente me dijo, arranca ese negocio, arrancalo como sea,
y me sentí como de alguna manera como sostenido. O sea, fue increíble y me obsesioné tanto que, bueno, me endeudé al principio para empezar y después Dios de alguna manera me dio las personas que necesitaba para poder explotar un negocio. La verdad que logramos algo increíble que fue como una unión y una energía hermosa que nunca había experimentado y creamos algo también tremendo en cuanto a equipo, en cuanto a energía, en cuanto a todo. Y bueno, estuvimos un año, o sea, literalmente mañana, tarde, noche, de lunes a domingos, o sea, fue algo como que nos obsesionamos, digamos, a que salga bien. Y así fue que en un año, o sea, eso fue en 2020, en 2022, gracias al contexto de la pandemia y que todo de pronto se había vuelto virtual y bueno, todo lo de Bitcoin y minería, o sea, la empresa logró facturar más de 4 millones de dólares anualmente. O sea, una locura total lo que estaba pasando, nadie se lo esperaba, mi familia tampoco, fue como algo tremendo, o sea, fue muy impactante, digamos, como para creerlo, digamos, o sea, literal. Y así fue que, de alguna manera, me perdí. O sea, me perdí completamente porque dejé de escuchar esa voz de la conciencia, dejé de prestar atención, digamos, a las cosas más importantes, me olvidé completamente de mí, comí un montón, estaba súper estresado, estaba gordo, o sea, estaba mal internamente, digamos, y como que armé un personaje en base a mi ego y a todo ese niño que necesitaba de alguna manera mostrar valor a través de cosas materiales. Como que el dinero lo que hizo fue como que salga a la luz y explotar mucho más lo que tenía adentro realmente, que era como esa necesidad de recibir amor a través de cosas materiales. O sea, era un niño que necesitaba recibir amor. Y fue así que experimenté vivir un montón de cosas materiales que las agradezco. O sea, realmente estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me hizo vivir. Experimenté viajes, autos, bueno, de todo. O sea, cosas hermosas realmente. Y no me estaba dando cuenta, digamos, que era simplemente un niño que, como le decía, o sea, de alguna manera estaba pidiendo amor a gritos. Y me estaba perdiendo en ese personaje, me estaba perdiendo. Era algo que solamente Dios sabía cómo romperme, solamente Dios sabía cómo hacerme volver al centro de vuelta. Y fue así que lo hizo y conocía muy bien mi carácter, que lo hizo de dos maneras. Primero, con una gran pérdida de dinero, increíble, más casi del 80% del capital, por una mala decisión. Y después, con un viaje de hongos, que ahora les voy a contar un poco bien cómo fue eso. Bueno, les voy a contar un poco. Después de ese viaje de hongos, para algunas personas no saben lo que es básicamente es una droga psicodélica que cuando consumís, o sea, se consume en microdosis y en macrodosis y resulta que consumí una dosis muy alta. Y lo que me generó fue chocarme y encontrarme a mí mismo, como sacar todas las capas que yo mismo había creado, que fueron totalmente como desde la persona, del personaje que yo había creado como para sobrevivir a este mundo y poder recibir amor. Y fue tremendo porque vi que todo lo que había hecho no tenía sentido. O sea, toda la vida que estaba teniendo, toda mi realidad, nada era congruente a quien realmente yo sentía ser. Y les soy sincero, o sea, eso me asustó mucho a nivel de que estuve casi 3 meses con ataques de pánico, estuve muy mal, estuve replanteándome toda mi vida, estuve increíblemente mal, o sea, a nivel de que iba al hospital a que me ayuden porque no sabía realmente qué es lo que me estaba pasando por dentro. Y fue un proceso en el cual lo que me estaba pasando era que me estaba resistiendo a aceptar lo que había visto, digamos. De alguna manera como que no estaba queriendo aceptar lo que había visto y que todo lo que estaba como en mi mundo exterior de alguna manera estaba siendo totalmente descongruente con realmente quién era de verdad. Y ya lo había visto, era como que ya vi todo lo que era realmente, no lo podía negar, simplemente ya lo había visto y la única manera, digamos, de
dejar de resistirme, era entregarme a vivir mi verdad, vivir realmente como lo vi. Y básicamente lo que vi es que me encanta y me gusta y tengo como algo que me sale natural de ayudar y dar amor a otras personas. Ayudarlas en su proceso, acompañarlas en su camino, compartirle todo lo que he transitado, lo que he vivido. Y fue así que me desapegué en ese momento. O sea, tenía 3 empresas, me saqué 2 empresas de encima porque como que sentí, era la voz de mi conciencia que me decía, esto, sacalo. Después me alejé de muchas relaciones. Con lo poco que tenía me fui a vivir a Europa y como que siempre digo como que fue un viaje como al exterior, digamos, pero en realidad fue un viaje más al interior porque fue ahí donde empezó la verdadera transformación, digamos, después de toda la aceptación que me dio los hongos, digamos. O sea, te digo, posta, amigo, que contar esto me impacta, porque me impacta y como que mucho tiempo me costó, digamos, compartirlo, digamos, porque no sé, sentía como vergüenza, sentía miedo, sentía, ¿no? Y como que, no sé, de alguna manera como que no me sentía, digamos, como para compartirlo y bueno, hoy como que, no sé, lo estoy compartiendo y digo, uy, qué flash, ya está, ¿entendés? O sea, ya no hay nada más que hacer y espero que, nada, que le ayude a otras personas. Bueno, cuando llegué a Europa, que me fui a hacer la ciudadanía italiana, fue como que me desapegué de todo el entorno, me desapegué de toda la vida que estaba como llevando y eso ayudó mucho a mi transformación porque no me quedó otra que ir hacia adentro, no me quedó otra que encontrarme a mí mismo y ahí ocurrió como toda la transformación de poder observar y comprender mi vida en cuanto a áreas. El área económica, el área de relaciones, el área de todo, o sea, todas las áreas de mi vida y comprender cómo estaba parado. Pero bueno, primero vamos a sacar los bizcochitos y la factura. Así fue que seguí la voz de mi conciencia y arranqué a hacer lo que tenía que hacer. O sea, sabía que Dios me había dado como una nueva oportunidad de empezar mi vida y sin cuestionarme nada, sin pensarlo, empecé a publicar en historias, empecé a compartir un poco sobre todo lo que había aprendido y muchas personas como que empezaron a interactuar, les empezó a gustar y empezaron a compartir, entonces dije, listo, voy a armar un grupo de WhatsApp, voy a armar un plan y voy a ayudar a las personas que obviamente estén predispuestas, les voy a armar un plan y las voy a ayudar. Y fue así que en cuestión de nada, o sea, de 15 días, o sea, se armó un grupo de 15 personas, la mayoría estuvieron gratis y fue increíble, o sea, realmente fue una experiencia tremenda que tanto que se llevaron las personas como yo también, digamos, en cuanto a aprendizaje, le armé como todo un proceso de todo lo que había aprendido y fue tremendo porque se basaba justamente como en todas las áreas, en cómo, no sé si conocen la rueda de la vida, que es básicamente cómo uno está parado, digamos, en cada área, digamos, de su vida. Entonces fue como una linda experiencia, digamos. Y eso es lo que yo lo quería seguir como haciéndolo, digamos, pero claro, ahí es donde me di cuenta de que tenía como otro miedo, digamos, de seguir como exponiéndome, porque al principio como que sí, como que había interacción y después fue como, che, ya no me ponían me gusta, ya nada, entonces como que yo sentía como que ya lo que estaba haciendo, digamos, no era de valor. Otra vez volví a repetir como esa sensación de validación, o sea, como que todo el tiempo estaba pendiente inconscientemente a lo que los demás pensaban sobre mí y estaba preso, o sea, estaba totalmente preso. Como sé que hay muchas personas hoy que están presas y es algo inconsciente, digamos, me llevó, digamos, hasta hace muy poco el poder realmente desapegarme totalmente de lo que piensan los demás y empezar realmente a validarme con lo que Dios quería para mí. Estuve en España un tiempo viviendo y la voz de mi conciencia otra vez me venía y me decía, tenés que volver a tu casa, tenés que volver a tu ciudad, tenés que volver al núcleo, tenés que volver a donde Ale empezaron sus primeros pensamientos, sus primeras visualizaciones. No sabía por qué, simplemente sabía que tenía que ir y como siempre, o sea, la voz de la conciencia no se cuestiona, simplemente se ejecuta, por más que no tengamos respuesta, por más que no tengamos nada, simplemente vamos y actuamos. Y así fue que fui y tenía que resolver si realmente elegía siguiéndome quedándome con la empresa de importaciones que sinceramente de corazón ya no vibraba conmigo,
es lo que había construido con un Ale en 2020 y ya en 2024 ya no sentía, digamos, que era lo que realmente quería hacer, porque ya no quería seguir construyendo desde el lado del dinero, o sea, no quería seguir construyendo desde crear cosas para mi beneficio propio, o sea, me había dado cuenta de que lo único que hacía era crear cosas simplemente porque quería ganar más y esto y lo otro, y ya dejé de crear cosas por dinero y empecé a crear cosas por propósito. Eso cambió mi enfoque totalmente, fue algo que me hizo cambiar totalmente el paradigma de todo, del crear, de hacer dinero. Y llegué a Argentina, tomé la decisión, me fui de la empresa, siguieron los otros socios. Fue una situación, la cuento así, pero fue una de las situaciones más difíciles que viví. Fue entre diciembre y enero de 2024-2025. Y fue una transformación tremenda también, porque me encontré otra vez en mi casa, me encontré otra vez viviendo con mi mamá, me encontré con muy poco dinero, me encontré con poca expectativa de qué iba a hacer, digamos. O sea, en todo eso, en todo el medio del camino, uno de los chicos que yo estaba ayudando, en uno de los 15 chicos que estaba ayudando, lo empecé a acompañar, digamos, en su emprendimiento y tuvo mucho éxito. Y al poco tiempo me pidió que quería que yo sea su socio y le dije que sí, simplemente porque resonaba con el propósito, que es un proyecto de hidroponía muy lindo, que es ayudar a las personas a que puedan tener su huerta en su casa y puedan cultivar sus propios alimentos. Y decidí sumarme y bueno, en enero me encontraba como en esa situación, que era lo único que tenía y dije, listo, o sea, ya sé y pude identificar que me encanta ayudar a personas, que siento como que es mi pasión, siento como que es de alguna manera mi propósito, que es lo que pude ver. Ya me había desapegado de todo lo que me había mostrado ese viaje de hongos, que fue lo más difícil, literal, porque lo que me daba ataques de pánico era justamente poder soltar y animarme a soltar todo. Y simplemente me entregué y fue ahí donde más pude acercarme a Dios, que eso fue un antes y un después, totalmente. O sea, un antes y un después en cuanto a la entrega. En cuanto a la entrega, porque de alguna manera comprendés, digamos, de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y a veces nosotros nos matamos planeando y planificando y esto y lo otro y controlando, y simplemente Dios te pone las personas, Dios te pone las oportunidades, Dios te pone todo adelante tuyo, y lo único que hay que hacer es estar centrados en uno mismo y escuchando la voz de la conciencia, qué es lo que tenemos que hacer, y en base a eso vas tomando decisiones que te van haciendo crecer. O sea, cada cosa te va haciendo crecer. Bien, ahora les quiero compartir lo más importante, digamos, que aprendí. Que en realidad, o sea, la voz de mi conciencia, que yo siempre comprendí que fue Dios, siempre estuvo ahí. O sea, siempre está en todos, sosteniéndonos, siempre nos está guiando. Por más de que lo escuchemos o no lo escuchemos, siempre está ahí con nosotros y está esperando simplemente a que podamos como escucharla o comprenderla. Y eso es lo que más me di cuenta durante como todo mi viaje, porque me podría haber pegado contra la pared varias veces, me podrían haber pasado tantas cosas malas, y en el momento en cuando yo no escuchaba a Dios, cuando yo no estaba totalmente desde el personaje de ego que había armado, me podrían haber pasado tantas cosas malas, y siempre Dios me sostuvo, y así como lo hace con todos, o sea, lo hace con absolutamente todos. Y el volver al núcleo, el volver al centro, a volver a mi casa, a conectar con el Ale de 2020, ya estando en 2025, 5 años después, fue tremendo, porque me di cuenta que había salido al mundo, literalmente, salí al mundo creyendo de que yo era capaz de todo, creyendo de que yo con mis manos, con mi ego, con mi personalidad, era capaz de todo. Y eso fue lo más sorprendente que pude haber vivido, porque Dios me volvió al núcleo de mi casa y me humilló completamente, me humilló, me sacó todo para que vea de que todo lo que había construido había sido desde un lugar totalmente alejado de Él, alejado de Dios, alejado del reino, alejado de la fuente. Y cuando me di cuenta de eso dije, wow, o sea, realmente esto
Era todo lo que tenía que transitar para hoy volver otra vez a mi casa después de 5 años y comprender de que si no tenemos y no actuamos con la conciencia de Dios, o sea, con reconociendo de que somos Dios, reconociendo de que Dios nos está acompañando, nos está guiando, nos está, o sea, como que estamos siguiendo su camino, es como que vas a tener un camino totalmente distinto, por más que uno piense que está yendo hacia un lugar. Pero bueno, no me quiero ir por ahí. A lo que iba es que al reconocer todo esto, me di cuenta de que ya no necesitaba validarme con nada. Simplemente necesitaba validarme con lo que Dios quería para mi vida. Pude darme cuenta de que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros y así tenía un plan para mí y que simplemente lo tenía que escuchar, simplemente me tenía que dejar guiar, simplemente me tenía que dejar acompañar, sostener. Y fue un antes y un después. Eso más o menos fue en enero hasta el mes pasado que dije, listo, me voy a empezar a comprometer y voy a empezar a estudiar, a comprender qué es lo que es Dios, qué es lo que representa Dios para mí. Y me llevé una transformación tremenda y me la estoy llevando todavía, o sea, estoy en el proceso, simplemente comparto. Y es una locura porque de alguna manera ya no necesito validación de personas, ya no necesito validaciones de cosas de este mundo, ya no necesito tener algo material, ya no necesito nada para sentirme en paz, porque pude reconocer de que todas las cosas de este mundo lo único que hacen es mantenernos esclavos, y así es como está la mayoría de personas hoy esclavas con cosas de este mundo, con validaciones de personas, con cosas materiales, con posiciones de empresas altas o esto o lo otro, y es como que el mundo se está esclavizando y perdiendo por cosas de este mundo, cuando realmente la libertad y la paz y la abundancia está en la relación que nosotros tenemos con la fuente, con Dios. Para ir finalizando el video, básicamente les quería compartir un poco lo que viví. O sea, fueron 5 años muy locos, donde salí al mundo, donde tuve varias caídas, varios tropiezos. La vida, Dios, como quieran llamarlo, me humilló y me volvió al centro de todo, al núcleo. Y en el núcleo fue donde pude comprender realmente cómo estaba actuando y cómo estaba viviendo en el mundo, persiguiendo cosas de este mundo, persiguiendo estatus, cosas materiales, dinero, validación de personas, incluso. Y fue ahí donde yo estaba totalmente perdido. Era imposible seguir construyendo desde ese lugar porque me estaba autodestruyendo. Entonces, el poder reconocer y comprender esto me nace compartirlo, porque realmente hay personas que se pasan toda su vida persiguiendo cosas materiales o persiguiendo el trabajo perfecto o un estatus o lo que sea, y es una locura poder comprender, digamos, que la verdadera riqueza no pertenece a este mundo. La verdadera riqueza es espiritual, es tener la paz, la certeza de que Dios, de alguna manera, está sosteniéndonos, está acompañándonos, tiene un plan perfecto para nosotros y simplemente debemos ser guiados, digamos, por Él, por la voluntad de su plan. Así que bueno, los invito a que puedan reflexionar sobre esto, los invito a que puedan replantearse desde qué lugar están actuando en su vida, desde qué lugar están creando su realidad. Eso es lo más loco, digamos, porque quieren dinero, porque quieren validación, porque quieren cosas materiales, porque están mal porque no tienen el auto que quieren, el trabajo que quieren, las cosas que piensan que les va a dar felicidad y en realidad lo tienen 3 días de emoción y ya no está más la felicidad. Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa con los grandes famosos y con las grandes personas que logran un montón de cosas en la vida a nivel material, pero a nivel espiritual están totalmente vacíos. Entonces, además de posiblemente perderlo todo, se pierden a sí mismos en ese mismo personaje que nosotros creamos en este mundo para poder sobrevivir. Y bueno, nada, es muy loco, pero los invito a que puedan reflexionar sobre esto, a que puedan pensar cómo hoy están actuando, cómo hoy están creando su realidad.
Y nada, si te sirvió el video, si algún pedacito te hizo ruido, si algún pedacito te sirvió, te invito a que le pongas me gusta, te invito a que lo compartas con la persona que capaz sientas que le pueda llegar a servir el video. Voy a empezar a compartir poco a poco. Esto es como un resumen un poco de toda mi vida. Capaz algunas partes me salté, pero bueno, la intención fue simplemente compartir mi verdad, compartir cómo hoy veo las cosas, cómo hoy comprendo la vida, y puede ser que te sientas identificado, puede ser que digas, che, este está re loco, está todo bien. Hoy simplemente me valido con lo que Dios y la voz de mi conciencia me dice. Así que bueno, nada, gracias. Y compartí el video a quien crees que lo pueda llegar a necesitar.